Gracias, Jesús. Vamos a hablar hoy, con la ayuda del Señor, de cuál es la función del Espíritu de Jehová en la vida de los creyentes. En este pasaje de Apocalipsis capítulo 5 y el verso 6, lo leo, si quiere puede leerlo o escucharlo, pero lo voy a leer aquí. Dice, está hablando el apóstol Juan cuando está viendo el trono y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que quiero que note, hermano mío, que los 7 espíritus que estuvieron en la vida de Jesús físicamente, continuaron con él allá como Cordero, como el Hijo del Hombre, ante el trono. Ellos están ahí. Ellos son testigos de toda la obra que Jesús hizo. Y dice que estando ahí, ellos, los 7 espíritus, ahí, en la presencia del trono, dice que son enviados los 7 espíritus por toda la tierra. ¿Por qué y para qué los envía Dios? ¿Cuál es su propósito? Bueno, mis hermanos amados, los 7 espíritus es los que enseñan la voluntad de Dios, lo que es correcto, lo que es perfecto. Ellos enseñan a lo humano para que nosotros como personas ya no actuemos conforme a nuestros propios pensamientos o nuestros propios sentidos. Esa es la razón por la cual Dios envía a los 7 espíritus a la tierra, para superar la conducta de los hombres, la conducta de los seres humanos. Ahora, vemos que en Jesús operaron para que se hiciera la voluntad de Dios en su vida diaria. ¿Cómo lo vemos? En San Juan capítulo 8 y el verso 28, Jesús dice, les dijo Jesús a la gente que lo estaba escuchando, los fariseos, los sacerdotes, y dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, porque ellos no creían en él, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Jesús, el cuerpo es hombre, pero Cristo es Dios. Los 7 espíritus no le están enseñando a Cristo, le están enseñando a Jesús lo humano. Y Jesús está venciendo en la tierra como humano. Entonces Jesús les dice a la gente que no creen en él, y dicen, cuando me hayan crucificado, en otras palabras, dice, ¿dónde estoy, Jesús? Dice Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Observe, dijo, nada hago por mí mismo. Pero Jesús tenía sus propios sentidos naturales, oía, veía, sentía, todo eso estaban con él. Pero no los usó para relacionarse con la gente, sino que usó los 7 espíritus. Y dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¿Por medio de quién le enseñó el Padre? Por los 7 espíritus. Son los que vienen a capacitar a Jesús. Nosotros, aún como estamos, ya aceptamos a Jesús. Pero el verso que leyó el hermano, el salmo que dijiste que era, que el que desprecia la sabiduría, que es semejante a las bestias. Imagínense, hermano, nosotros que ya conocemos de Jesús, despreciamos muchas veces el conocimiento de Dios y por eso reaccionamos como bestias. Hermano, es así. Si los 7 espíritus no nos habilitan, aunque somos creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo, pero nuestra conducta es muy errada, hermanos.
muy errada, muy lejos de la voluntad de Dios. Así que Jesús, aquí estamos viendo que Jesús no operó con sus sentidos naturales. En el verso 8:29 de San Juan dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Imagínense que a Jesús lo maldecían, lo criticaban, lo perseguían. ¿Y cómo es que toda esa presión que sentía, porque la sentía, cómo es que no reaccionó con su carne? Porque estaba enseñado por los 7 espíritus. Y por eso hizo lo que el Padre dice que le mandó que hiciera. Si hubiera reaccionado con sus sentidos naturales, hubiera pecado. Y él no pecó, porque era un ser bien humilde ante el Señor. Por eso dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ahora, la pregunta es, ¿quién le enseñaba a Jesús? A Jesús como hombre. Porque él venció, es el Hijo del Hombre. Lucas lo describe como el Hijo del Hombre. ¿Quién le enseñó a él en la parte humana? El propósito, hermanos míos, de que Dios envíe, oiga bien lo que dice, el propósito por lo cual Dios envía sus 7 espíritus a la tierra, es para que el ser humano se levante y se habilite para hacer lo recto, porque Dios quiere que reinen junto con él. A Jesús lo habilitaron para hacer todo recto y por eso recuperó el reino. Adán perdió el reino porque pecó. Se lo entregaron a Adán, no se lo dieron al diablo, se lo dieron a Adán, pero Adán lo entregó en el momento que pecó. ¿Por qué pecó? Porque se fue por sus sentidos naturales y cayó. El punto es que los 7 espíritus es para reinar, porque nos levantan para que entendamos y hagamos las cosas rectas. Y cuando hay rectitud, es la rectitud de Dios. Y entonces reinamos. Jesús fue adiestradísimo en eso. Por eso le entregaron todo el poder. Él ya venció. Pero la iglesia también tiene que ser ministrada por los 7 espíritus, la que va a reinar. Si no se habilita, no reina. Cuando se ve en la vida de Esther, cuando había muchísimas gentes que estaban ahí tratando de obtener ese llamado, esa honra, pero todas las que hicieron su propia voluntad se guiaron por sus propios sentidos. ¿Qué obtuvieron? Nada de lo que se supone. Obtuvieron beneficios porque estaban ahora en un lugar especial, pero no llegaron a ser, no superaron su vida, sino continuaron viviendo con sus sentidos naturales. Es por eso que desecharon a Vasti. Por eso la desecharon, porque ella se creía que podía ser igual que el rey. Y la desecharon. Y las demás vinieron, las que quedaron como concubinas vinieron, hicieron lo mismo, hicieron su propia voluntad y quedaron como concubinas. Pero cuando sube a, ¿cómo se llama? Esther posee a lo cual ella fue llamada, porque se sometió en todo a la enseñanza de las 7 doncellas, que son los 7 espíritus. Hermanos míos, cuando recibimos enseñanza, el propósito es que lleguemos a practicar ese conocimiento. Y cuando logramos aplicar ese conocimiento, hacerlo práctico, nos bendice, nos supera, nos capacita. Y esto es lo que Dios está haciendo. Por eso es que Dios envía los 7 espíritus a la tierra, para superar la conducta de nosotros y llegar a ser como nuestro Señor. Ok. En Isaías 11:2 dice, habla de Jesús que iba a reposar el Espíritu de Jehová. Ahí está el Espíritu de Jehová, el que vamos a ver hoy. Yo no lo toqué
a propósito en el orden que están ahí, porque yo nunca había podido entender qué hace el Espíritu de Jehová. Así que esa fue la razón por la cual se quedó al último. Entonces dice que iba a reposar sobre Jesús el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor reverente. Y este es el propósito de los 7 espíritus. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. Ok, ahora ya le hicieron entender. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jesús? Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, no juzgará según sus sentidos. No, lo va a hacer por medio de los 7 espíritus, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vemos a Jesús operante por los 7 espíritus. Es una vida recta y justa, perfecta. Es lo que hacen ellos. Ahora, ¿a quiénes les son enviados los 7 espíritus de Dios cuando los envía por la tierra? Son enviados a capacitar a la esposa del Cordero para que pueda reinar. Observe, una vida sin sabiduría, no se ofenda, ni lo tome personal, pero la Biblia dice que una vida sin sabiduría no es buena. Hermano, dicen cosas muy grotescas. La conducta del ser humano sin ellos es una pena. De verdad, es una pena. Por eso es que los envía, para superar nuestras conductas, para que se parezcan a las de Jesús. No estoy diciendo todo lo que puedo decir, pero quiero que me entienda que sin ellos no operan en nosotros, aunque estamos en Cristo. Muchos dicen que le somos vituperio a Jesús, porque hacemos lo que queremos en vez de que hagamos lo que Él nos manda. Eso es así. Ahora, el punto por lo cual Dios los envía es para que la iglesia, la esposa, llegue a reinar, así como lo hizo o lo hicieron con la vida de Esther. La función de los 7 espíritus es enseñarnos a hacer todas las cosas que hacemos o las palabras que hablamos como lo debemos hacer. Cualquiera diría que no es muy importante las palabras que hablamos. Pero en el mundo espiritual, mis hermanos, afecta el mundo físico. Nosotros no vemos el efecto en el mundo físico porque no lo comprendemos. Pero cuando hablamos, nuestras palabras afectan el mundo espiritual. Quiere decir, Dios nos da lo que hablamos. ¿Qué sucede cuando se habla mal? La persona recibe ese mal que habla. Si habla bien, va a recibir el bien, pero si habla mal, le va a ir mal. Entonces, la conducta de nosotros tiene que ser arreglada para que podamos llegar a reinar. Y para que eso sea, debemos superar nuestra conducta instintiva. Dice que hay sabiduría instintiva o animal, ¿verdad? Cuando nos maldicen, queremos maldecir. Cuando nos ofenden, queremos ofender. ¿Qué gloria hay en eso, hermano? ¡Qué gloria! No es gloria de Dios, es una desgracia. Responder como imagínate un espejo, hermano. Ahí está el espejo. Y viene el espejo y nos dice cosas malas o nos hace cosas malas. Y respondemos tal como el espejo nos está diciendo. ¿Dónde está la gloria? Decimos que conocemos a Dios, pero los hechos demuestran que no lo conocemos, porque estamos haciendo algo que no hace Dios. Dios no hace eso. Los 7 espíritus no están operantes, porque ellos no hacen eso. Entonces uno tiene que ver qué es lo que está saliendo de nosotros y no nos debemos engañar, porque debemos superar nuestra vida instintiva.
Debemos superar. Ojalá que le quede claro. Este es el propósito principal de los 7 espíritus, que superemos nuestra vida instintiva. ¿Me entiende cuando digo vida instintiva? Hermanos míos, a ver, levante su mano si me entiende. Y el que no entiende, ok. Mire, hermano, cuando me refiero, superemos nuestra vida instintiva, me refiero a no hagamos nada ni hablemos nada motivado por nuestras emociones. Es que yo miré que hizo un gesto y ni sabe por qué hizo el gesto y ya se ofendió. Ni sabe por qué dijo lo que dijo y ya nomás porque oyó algo y ya se ofendió. Esa es una vida instintiva, es una vida de emociones, es una vida animada, es una vida de animal. Y es de animal porque los animales no tienen esto, mire, no tienen entendimiento. Los animales no tienen. Por eso es que es una vida animal. Los animales responden con instintos. Pero nosotros, la iglesia, no debemos responder por instintos. Debemos responder con los 7 espíritus de Dios. Ese es el llamado. Así que nunca Dios nos va a autorizar a que si nos hacen un mal, hagamos el mismo mal. ¿Qué es eso? No, nunca nos van a aprobar eso. Aunque quizás lo hiciera la gente con intención, de cualquier forma, no nos van a autorizar. Así que no perdamos el tiempo tratando de vengarnos, porque solo nos estamos destruyendo más de lo que ya estamos. Es lo que sucede cuando alguien quiere hacer la justicia con sus propias manos. Se está degenerando, se está deteriorando. Eso es lo que está pasando. Ok, ojalá que me haya entendido lo que quisimos decir con esto. El punto de que los 7 espíritus operan en nosotros para llevarnos a reinar. Y reinaremos juntamente con Él. Pero para reinar hay que ser recto, hermanos. Hay que ser recto. Si no es recto, no puede reinar. ¿Cómo va a llamar Dios a una cosa incorrecta que está correcta? No lo va a hacer. Él no cambia. Tenemos que superarla nosotros. Ok. La función, hermanos amados, del Espíritu de Jehová, voy a empezar a hablar de él específicamente, se ve más claramente en el libro de los Jueces. Ahí es donde yo lo pude notar mejor cuando opera el Espíritu de Jehová. Ahora la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque en ese tiempo, si usted se acuerda, un rapidito así, cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo sacó con Moisés, lo trajeron a la tierra prometida por Josué. Josué vive 110 años, pero muere. Y toda la generación que estaba con Josué conocieron la guerra, conocieron todo lo que estaba pasando, vieron las maravillas, los milagros, todo lo vieron. Pero cuando muere Josué y muere la generación que estuvo con Josué, en Jueces 2 dice que y después de ellos se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y nunca vieron sus obras. ¿Y qué le sucedió? Lo voy a leer. La razón por la cual se ve mucho en Jueces es porque no había un líder. Cuando se levantó esa generación que no conocía a Dios, porque no había un líder y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué hay cuando cada quien hace lo que quiere? Destrucción. Cada vida hace lo que quiere y nadie se somete a nadie, porque dicen que todos son fuertes. El diablo está feliz porque todos los tiene. Así estaba él en el tiempo de los jueces. Y dice, y esto los llevaba a la desobediencia a Dios, y por ello Dios los entregaba a la voluntad de sus enemigos y los despojaban. Ahora, en Jueces capítulo 2 y el verso 8 dice esto.
y lo resumí para ahorrar tiempo, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Los que vivieron con él murieron también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué sucedió? Ellos dijeron, después que hace eso, ¿usted se acuerda que cuando ya Josué era viejo, los reunió a todo el pueblo y les dijo, yo he servido a Jehová y todo lo que dijo, pero ustedes escojan a quién servir? Eso les dijo. Y escogieron a quién servir. El pacto era que tenían que haber servido a Jehová, pero ellos escogieron adorar ídolos. Y Dios les había hecho ese juramento: si ustedes me obedecen, yo voy a destruir a sus enemigos. Y en el capítulo 2:1, el ángel de Jehová les reclamó eso. Yo había jurado que siempre iba a estar y a defenderlos, pero ustedes han violado el pacto, han adorado ídolos. Por lo tanto, no voy a quitar a esas naciones, sino que ellas van a ser espinos para sus costados. Ahí están. Están todavía batallando con ellos por haber desobedecido a Dios. Hermanos amados, eso dijo. Ahora observe esto. Y Dios les dijo que dejaría naciones para probar a Israel. Se lo voy a leer. Jueces 2:1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Mira, hermano, a veces pensamos que desobedecer no trae consecuencias. Ellos todavía están sufriendo las consecuencias de tan largo tiempo. Ahora, voy a la función que hace el Espíritu de Jehová. Ok, ellos están viviendo en un ambiente así, muy feo, porque dejaron a Dios. Cada uno hace lo que quiere. Nadie se somete a nadie. No hay unidad entre ellos. No están buscando un solo propósito. Están perdidos. Entonces dice, si su función del Espíritu de Jehová es libertar al pueblo de Dios de la esclavitud y del despojo. La función del Espíritu de Jehová es libertar al pueblo de Dios de la esclavitud en que cae. Cuando desobedecen a Dios son esclavizados, porque Dios los entrega a sus enemigos. Caen bajo esclavitud. Y mientras ellos no claman, Dios los deja. Los deja que los pisen. Hasta que ellos se cansan y se duelen y claman al Señor. Hasta entonces Dios les levanta un libertador. Hasta entonces. Y es ahí cuando ellos claman, hermano. Dios los atiende y les levanta un libertador. ¿Y qué hace? Viene el Espíritu de Jehová y usa a ese hombre para libertar a ese pueblo esclavizado. Y usted lo puede leer. Y viene, y el Espíritu de Dios de Jehová llegó y hizo aquello. ¿Por qué? Bueno, lo hace, así lo estableció. Su función principal es libertar al pueblo de la esclavitud y del despojo que sus enemigos les hacen. En Jueces 3:7, voy a leerlo y usted lo puede escuchar. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. El 8.
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otonel, hijo de Cenas. Observe, hermano, el propósito del Espíritu de Jehová es liberar físicamente, libertarlos de esa esclavitud física, del despojo. Venía, el Espíritu vino y lo usó a Otoniel y hace ese trabajo y vence. Y cuando vencen, todo el tiempo que el juez vive, porque queda como juez, ¿juez de qué? Les enseña esto, les enseña de Dios. Y entonces el pueblo se mantiene como el tiempo que el juez vive, ellos están así como ajustaditos. Pero nomás se muere el juez y otra vez. Esto se repite todo el libro de Jueces, hermano. Porque no estaban enseñados. Estaban nomás, hermanos, triste esa vida. No temían a Dios de verdad. Andaban por sus sentidos, puros sentidos. Se moría el juez, se acababa Dios para ellos. Y cada quien se volvía a hacer lo malo. El propósito, hermanos míos, del Espíritu de Jehová, a través del líder, después de liberar al pueblo de sus enemigos, es mantener al pueblo en obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso es que el líder que Dios usa no se puede y no se debe torcer, hermano. Si el líder se tuerce el pueblo, hermano. Se corrompe el pueblo. Si el líder es mugroso y sucio, el pueblo es igual. Y así no es. Hermano, dice que después que los libera, ahora había que mantener al pueblo con respeto y con obediencia. Dios tiene que mantenerse. El líder se tenía que mantener. Pero muchos fallaron. Muchos fallaron, hermano. La presencia de Dios se perdía en el momento que ellos morían. ¿Por qué se perdía? Porque no había conocimiento. Hermano, no. Mire cómo pasa esta situación. En Jueces 3:11, después dice que conquistaban al enemigo, dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otonel, hijo de Cenaz. Los esclavizaron 8 años. A los 8 años se desesperaron y clamaron a Jehová, y Dios levanta a Otoniel. Viene el Espíritu de Jehová y lo usa y vence a los enemigos. Se mantiene Otoniel firme. Por 40 años la tierra se mantuvo en paz. Obediencia, hermanos míos. Obedezcamos a Dios y tendremos la paz de Dios. No alteremos sus enseñanzas. No hay necesidad de cruzar por sufrimientos, hermano. Hay sufrimientos que no son necesarios. Solo hay que obedecer y tendremos la paz de Dios. Ok. Ahora, aquí en el verso 12, 3:12 de Jueces. Pero ¿qué acontece después de que el líder muere? Es mi pregunta y la respuesta es en el 12. Se acaba de morir Otoniel y miren lo que sucede, hermano. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y
Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y sigue diciendo muchas palabras, pero el resumen de todo eso, Dios usó a un hombre y lo que hizo o lo que hicieron es, ese hombre tremendo mató al rey, con astucia lo mató. Y se libraron de ese rey. Pero le habían servido a ese rey por 18 años. Yo veo aquí, hermanos, la primera vez que desobedecieron, aguantaron el sufrimiento 8 años. A los 8 años clamaron. En la siguiente etapa de su falla, soportan 18 años de dolor. Hasta los 18 años claman. Yo veo cómo se va el ser humano acostumbrando a una forma de vida con maldad como que es soportable. Hasta los 18 años clamaron. Y nosotros debemos clamar inmediatamente cuando sentimos la maldad, antes que opere. Ahí deberíamos nosotros estar. Ellos pasaban esa situación. Y dice entonces, pues, ¿dónde me quedé? Voy a ir al verso 15, 3:15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a un hombre llamado Ahot, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel le enviaron un presente por medio de él al rey. Y cuando estaba con el rey, hermano, llevaba su cuchillo, así que se lo había labrado él solo. Y dice que cuando llega con el rey, pues había mucha gente ahí. Rey, le dijo, tengo una palabra, ¿cómo? Tengo un secreto para ti. Dijo, calla, dijo el rey. Y sacó a toda la gente que estaba ahí con el rey, incluso a la gente de él. Y solo se queda el rey con él. En ese tiempo Israel está bajo dominio de los moabitas. Y este Ahot lo que quería era matarlo. Sacó a toda la gente y entonces el hombre lo mató. Cerró las puertas para que nadie se diera cuenta y se tardaron los siervos porque decían, ¿por qué no abre la puerta al rey? ¿Por qué? El hombre había cerrado por dentro y brincó, se salió por otro lado y se fue. Cuando ellos se dieron cuenta que estaba muerto, él ya había escapado. Y después tocó el cuerno y se reunieron todos con él y vinieron y mataron a los moabitas. Así se libraron. Espíritu de Jehová es para libertar a los cautivos de su pueblo. Para eso es el Espíritu de Jehová. Para levantar a alguien que tenga valor, para deshacer eso, hermano, y liberar al pueblo. Esa es su función principal. Después que los liberta, la siguiente función es mantenerlos en obediencia. Esas son las dos cosas que hace el Espíritu de Jehová. Manténganse así, para que no pierdan los bienes que Dios les da. Eso es lo que está pasando. ¿Dónde quedé? Es que no estoy leyendo todo, no estoy ahorrando mucho espacio, pero voy a leer. Dice que después de que este hombre, Ahot, venció al rey Eglón, dice que derrotaron a los moabitas y reposó la tierra 80 años. Hermano, eso era bueno. Se alargó el tiempo de que se mantuvieron fieles. Quiere decir que Ahot era férreo. Era férreo, hermano. Porque impactó en su generación. 80 años se mantuvieron con Dios. Pero pasaron los 80 años y volvió el pueblo a hacer lo mismo. Qué tremendo, hermano. Yo veo que nuestras vidas sin los 7 espíritus son cambiantes. Podemos estar un día bien altos y puede ser que en otro día muy bajos. Sin los 7 espíritus somos muy cambiantes. Demasiado. Y entonces Dios tiene que ministrarnos por medio de ellos. Sin la enseñanza de los 7 espíritus de Dios, la conducta humana
se corrompe rápidamente y se olvida de Dios y de su palabra. Y por favor, solo por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Para que no se me ofenda. Dice, veamos cuán insensibles, así nos llama, o bestias, nos podemos volver sin la enseñanza de los 7 Espíritus de Dios, aunque ya estamos en Cristo. ¿Cuántas veces tiene que hablarnos Dios para que arreglemos la interrelación con los demás? ¿Cuántas veces nos tiene que hablar Dios para arreglar instantáneamente eso? ¿Por qué son necesarias tantas y tantas y tantas veces decir que se arregle lo que está mal en una relación con las personas? Eso no es otra cosa que es una vida de estas. Y la tenemos que arreglar. Porque Dios no nos va a probar. No nos va a probar si tenemos pendientes. Estos son ejemplos para nosotros, para que nosotros aprendamos de ellos. La siguiente lectura, hermanos, describe la conducta del ser humano, viviendo guiado por sus sentidos naturales. Esta es la descripción de la humanidad, de todos, de cualquiera de nosotros. Jueces capítulo 2, el verso 16 en adelante, lo leo. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino del que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Mire, hermano, eso es lo que pasa cuando se desechan los mandamientos, las enseñanzas de los 7 espíritus. Las personas terminan con esclavitud. Y una esclavitud puede ser muchas cosas. Puede ser vicios, pueden ser malos hábitos, todo. Hermanos míos, a veces nosotros los malos hábitos no los vemos como malos. Y por eso no peleamos contra ellos. Pero eso es un acto incorrecto. No es correcto, hermanos. Pero sin embargo los dejamos. Nos acostumbramos a ser imperfectos. Ahí dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, el sabio dice que oye la palabra y quiere consejo y arregla lo que tiene que arreglar para bien de la persona. Porque la persona cuando arregla esas cosas es feliz, más feliz. Y Dios quiere que todos seamos felices. Que no tengamos, como dijo el apóstol Pablo en Corintios,
todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que son lícitas, pero si ya vamos más del límite nos hace daño. La persona puede decir, bueno, yo decido, está bien, nadie le va a imponer que deje de hacer aquello, es su decisión. Y no deja de ser un hijo de Dios por si hace eso, sigue haciendo y pide perdón y Dios lo perdona. Puede tener su vida así, pero no estará libre como Dios hubiera querido que fuera. Que su voluntad llegara a ser libre y que la persona se hubiera sometido a Dios como Dios quiso. Aclaro, un mal hábito no deja de que la persona no deja de ser hijo de Dios. ¿Puede tener una relación bonita con Dios? Sí, porque pide perdón y esa cosa. Pero ¿por qué su voluntad está tan débil? Pero una voluntad débil así, pues no por eso no alcanza la gloria de Dios, sí la alcanza. Solo que no tiene la libertad que debió haber tenido. Así que, hermanos míos, hay mucho en esta parte del libro de Jueces. La vida de Gedeón es una maravilla de todo esto. Igualmente vino el Espíritu de Jehová y lo usó. Él no creía, a mí dijo, me vas a usar si yo soy el más pequeño de mi familia, el menos de todos. Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y libertarás a Israel. Hermano, para no hacerse la larga, cuando ya iba a ir a conquistar o a pelear, se le tocó el cuerno y se le reunieron 32,000 gentes. Pero los enemigos eran 100,000. Y entonces, cuando viene ya para ir según a enfrentar al enemigo, Dios le dijo, Gedeón, es mucha gente la que traes. Y te voy a dar la victoria, pero van a decir ustedes que fue su mano la que los venció. Y no, dijo, son muchos, no sea que se gloríen. Diles que el que tenga miedo, que se regrese a su casa. Les dijo, se regresaron 22,000, hermano. Se fueron, quedaron 10,000. Y Dios le dijo, todavía son muchos, Gedeón. Porque pueden pensar que es por su fuerza. Dijo, llévalos al agua, te los voy a probar. Y le dio la señal. Dijo, los que tomen el agua con su mano y la laman como el perro. Aquí, agarran el agua de abajo y la toman así, sin arrodillarse. Ellos son los que van a ir contigo. Pero todo el que se arrodille a tomar el agua directamente, regrésalos a su casa. Se regresaron 9,700 personas y solo quedaron 300 para derrotar a 100,000. Lo que derrota al enemigo, hermanos, no es nuestra fuerza, es la obediencia. Eso es la fuerza, es la obediencia. Gedeón se queda así, 300, dijo, sí, consíguete consiguió que los cántaros y la trompeta. Mire, cántaros y trompetas. Gedeón pidió consejo, pidió muchas cosas, señales, y Dios se las dio. Y lo fortaleció con eso. Y les dijo Gedeón a su ejército, hizo tres grupos y dijo, lo que me vean hacer a mí, háganlo ustedes. Y iba su grupo de él, cuando llegó al campamento, tocó la trompeta y los demás tocaron la trompeta. Gedeón rompe el cántaro, adentro del cántaro tenían luces como si fueran hachones de fuego. Rompieron el cántaro y cuando rompen el cántaro se oían las trompetas y el fuego en las manos. No eran espadas, pero dice que Dios, porque rodearon el campamento,
Dice que Dios, cuando estaban haciendo eso, hizo que la espada de uno contra otro se pusiesen entre ellos. Se mataron, hermano. 85,000 se mataron ahí entre ellos. Y solo escaparon 15,000. Hermanos, la obediencia es grande, hermanos. Aunque no entendamos por qué, aunque no entienda por qué, pero si me dice que haga, nuestro deber es hacer. ¿Por qué cree usted que el ejército de Gedeón, por qué Gedeón les dijo a ellos, lo que me ven hacer a mí, háganlo ustedes? Porque si se los dice antes, lo hubieran rechazado. No, ¿cómo estás loco? No, eso no sirve. ¿Qué vas a hacer? Muchos pretextos hubieran habido para no hacer eso. Lo que me ven hacer a mí, hagan ustedes. Y cuando hizo eso, Dios puso a todos esos y se mataron entre sí. Y les dio la victoria. La puede ver y léela. Y también fue el Espíritu de Jehová. Dice, y vino el Espíritu de Jehová y lo usó. El Espíritu de Jehová es para liberarnos, hermanos. Liberémonos de cualquier cosa, cualquier atadura, hermano, cualquiera que sea. Lo que usted sabe que es atadura, lo único que tiene que hacer es ponerse aquí en el camino del Espíritu de Jehová y que lo empuje, hermano. Y pelee hasta la muerte de sus enemigos. Nosotros tenemos que vencer, porque para eso es que Dios envía los 7 espíritus. A Jesús lo hicieron vencedor. A la esposa del Cordero la están haciendo vencedora. Y todos tenemos que ser vencedores. Vamos a orar.